Para algunos, la palabra ser manso es ser tonto, ser débil o tener temor. Pero qué diferente es. Para ser manso se debe en cambio tener personalidad, temple, autocontrol. Una persona que sabe dominarse muy bien. Es como pintar un cuadro. Se dice que para hacer una buena pintura se debe hacer combinaciones precisas de colores que agraden a la vista. Algunos indican que para que un pintor haga un buen cuadro, una buena pintura, se debe tener el ánimo necesario. Y es más, algunas obras de arte reflejan el ánimo en el que se encuentra en ese momento el pintor. Ira, alegría, tristeza. Eso es ser manso. Demuestra cualidades excepcionales. ¿Cómo cuáles? La humildad, obediencia, es apacible y muy valiente para saberse controlar. Así fue Moisés, de quien se describió en la Biblia bajo inspiración como el más manso de esa época. Sin embargo, mantener esa mansedumbre no es tan sencillo. Por eso el título de este discurso, Seamos mansos cuando estemos bajo presión. En el caso de Moisés, recordamos que él tenía antecedentes muy especiales. Fue llamado hijo de la hija de Faraón. Una muy buena educación. Tenía él cómo sentirse orgulloso de sus logros. Sin embargo, era todo lo contrario. Era una persona tranquila, humilde, que sabía ser abordable para los demás. Por décadas, él se mantuvo con una mansedumbre ejemplar. Pero, ¿por qué el título entonces dice seamos mansos cuando estemos bajo presión? Porque aunque Moisés fue el más manso de esa época, hubo momentos que lo obligaron a dejar de serlo. Veamos, por ejemplo, lo que sucedió y que está escrito aquí en Números capítulo 20, los versículos 2 al 5, que él mismo puso bajo inspiración. El texto dice: Ahora bien, allí no había agua para el pueblo, y ellos se reunieron contra Moisés y Aarón. El pueblo se puso a discutir con Moisés y a decir: Ojalá hubiéramos muerto cuando nuestros hermanos murieron delante de Jehová. ¿Para qué han traído a la congregación de Jehová a este desierto? ¿Para que nosotros y nuestro ganado muramos aquí? ¿Por qué nos han sacado de Egipto para traernos a este terrible lugar? Aquí no se puede sembrar, ni hay higos, ni vides, ni granadas, ni agua para beber. Este acontecimiento estaba sucediendo 40 años después de haber salido de Egipto. Y aún seguían quejándose y añorando lo que habían dejado en ese lugar. Para Moisés la situación no era nada fácil. Poco tiempo antes, su hermana, a quien él amaba mucho, Miriam, acababa de morir y ser enterrada. Y aquí estaban otra vez estos israelitas rebeldes quejándose, después de que vez tras vez tuvieron toda la demostración de parte de Jehová de cuánto los apoyaba. Las circunstancias fueron tan fuertes que él ya no pudo demostrar esa mansedumbre. Estuvo bajo presión y explotó. ¿Ha escuchado que a veces un artista puede estar pintando un lindo cuadro, todo va bien, pero hay un momento de enojo, ira, algo que lo alteró y podría desbaratar esa bella obra que estaba haciendo? Eso pasó con Moisés. Los israelitas estaban quejando de no tener agua. Así que cuando Jehová le dijo el procedimiento que debía seguir para proveerles el agua, Moisés actuó de una manera diferente. Veamos en Números 20:10. Entonces Moisés y Aarón reunieron al pueblo delante del peñasco, y Moisés les dijo: Oigan ahora, rebeldes, ¿es que quieren que nosotros les saquemos agua de este peñasco? Solo podemos imaginarnos el rostro de Moisés molesto
haciendo las cosas que Jehová le decía, pero a su manera. Golpeó 2 veces la roca, cuando Jehová no les había dicho que tenían que golpear. El orgullo y la cólera lo llevaron a cometer un lamentable error. ¿Qué nos enseña esto? Que debemos mantener control de la situación. Si vemos en nuestra guía de actividades, la fotografía que tenemos aquí da la apariencia de que este hermano va a su reunión del fin de semana. Lleva la revista La Atalaya, lleva su Biblia, muy bien presentado para la reunión. Podríamos pensar de que tal vez la persona que está ahí es su padre. Él está viviendo en una casa dividida por creencias religiosas. Tal vez el padre le está diciendo, pero yo te enseñé con esta Biblia o cosas por el estilo. Y hay también algunas indicaciones de ser de otra religión. Pero ¿ve usted la postura del hermano? Respetuoso ante su padre, sin atemorizarse, controlándose, decidido a ir a la reunión. Aunque está bajo presión, pero se mantiene como una persona mansa. ¿Podría decir que el hermano es cobarde? ¿Le ve un rostro de ese tipo? No. Es una persona que tiene temple, personalidad. Sin faltar el respeto, hace lo que tiene que hacer. Volviendo a lo que decíamos de Moisés, realmente él, podríamos decir como que se le fue la mano. No pudo controlar la situación. ¿Qué cosas él hizo que Jehová en ningún momento aprobaría? Bueno, les llamó al pueblo rebeldes. Estaba diciendo que Moisés y Aarón eran los que le iba a sacar agua al pueblo, cuando el que realmente iba a hacer el milagro era Jehová, como ya lo había demostrado en otra ocasión. Y era un abuso de autoridad de parte de Moisés decir estas cosas. Bien, ¿qué pasó por estar bajo presión? Como cuando la ira puede provocar el daño a un hermoso cuadro, a una hermosa pintura, también aquí se dañó la buena reputación y lo que tenía la posición Moisés delante de Jehová. Veamos en Números 20:12 cuál fue el resultado. Dice, más tarde, Jehová les dijo a Moisés y a Aarón, como ustedes no mostraron fe en mí, ni me santificaron ante los ojos del pueblo de Israel, no llevarán a esta congregación a la tierra que yo les daré a ellos. Qué pena, como Jehová dice aquí, no lo santificaron, no mostraron fe en él. Les costó ese error muy grave entrar en la tierra prometida. Tantos años siendo el más manso y en ese momento perdió el control. Este ejemplo nos muestra, hermanos, que debemos ser cuidadosos. Primero, no ser confiados. Y segundo, que presión siempre vamos a tener de parte de otros. ¿Qué tal en la predicación, por ejemplo? Que alguien nos levante la voz, nos amenace hasta con golpear. ¿Cómo reaccionaremos? O en el hogar, que nos traten mal debido a nuestra asistencia a las reuniones o nuestra participación en alguna actividad espiritual. Aún cuando estemos bajo presión, debemos mantener la mansedumbre. Seremos como un hermoso cuadro digno de ser admirado y exhibido ante los demás, demostrando así que nosotros tenemos el control. Ser manso no es ser débil. Ser manso es tener personalidad, una personalidad cristiana que Jehová nos ha ayudado a cultivar y que Él quiere que la mantengamos por siempre.